Doctora, igual sí la está pasando por medio del Facebook, ¿verdad? También está, sabe que no estamos transmitiéndola en Facebook porque se nos cuelga, pero la vamos a grabar y la vamos a subir, ¿ya? Listo, doctora. O sea, para que ustedes la puedan visualizar. Ujú. A ver, regresemos así aquí. A ver, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir para poder trabajar. Ya, ahí empezamos vuelta. Ya sí se está grabando, ya estamos grabando la clase. Ya. Perfecto, muy bien. Estamos grabando la clase y ya estamos trabajando con el tema. Luego del curso vamos a subirle para no tener interrupciones. Estamos teniendo problemas fuertes de internet por acá, por la parte del centro. Se nos ha ido, tenemos, como les decía hace ratito, tenemos 2 apaganos de luz casi continuos. Ya. ¿Quién es el mediador, señores? El mediador es la persona que logra solucionar los conflictos de una manera diferente. El mediador es la persona que busca que las partes puedan alcanzar acuerdos, pero que esos acuerdos se fundan en hechos exigibles, en hechos que puedan en algún momento concretarse. Acuérdense que conforme a lo que establece el artículo 47 de la Ley de Arbitraje y Mediación, el acta de mediación tiene efecto de sentencia ejecutoriada en última instancia. Es decir, tiene el mismo efecto jurídico que la sentencia de un juez, de tal suerte que si las partes no alcanzan un acuerdo, lo consiguiente, señores, es de que vamos a ir de manera inmediata a ejecutar el acta de mediación. Ese es el camino que tenemos en un proceso de mediación. Entonces, este mediador busca que las partes a través del diálogo puedan solucionar sus conflictos de una manera diferente. Y para que eso ocurra, señores, es necesario que las partes puedan reconocer cuáles son sus necesidades. ¿Ya? Esa es una de las características que necesitamos en mediación, que las partes puedan reconocer cuáles son sus necesidades. Luego tenemos, ¿para qué mediar, señores? ¿Para qué creen que nosotros debemos mediar? Para solucionar un conflicto. Para solucionar un conflicto. Muy bien, ¿para qué más creen que debemos mediar? Para evitar un juicio. Para evitar un juicio, muy bien. Para ¿Quién levantó la mano? para apaciguar entre las dos partes. Ya, muy bien, para apaciguar con las dos partes. Economía procesal. Por economía procesal, perfecto. Ganar tiempo. ¿Para qué? Ganar tiempo o no perder tiempo, mejor dicho. Ya, para no perder tiempo, perfecto. ¿Para qué más es bueno mediar? Para evitar más problemas. Para evitar más problemas. Para evitar más problemas, perfecto. ¿Para qué más debemos mediar? Para optimizar recursos y también para que no haya un desgaste económico y emocional. Ya, para que no haya un desgaste económico y emocional, perfecto. También para que las partes no se, al momento de llegar a un acuerdo, y si llegan a juzgado, se van a arrepentir. Entonces, rápido, celeridad. Ah, muy bien, me dice que si llegan al juzgado se pueden arrepentir. Verá, claro. Ya, perfecto, yo estoy de acuerdo contigo, ¿ya? ¿Quién más? ¿Quién más nos dice para qué mediar? ¿Por qué mediar? ¿Por qué no? ¿Por qué que los abogados que son litigantes por excelencia están sentados aquí queriendo aprender de mediador, queriéndose convertir en mediadores? ¿Por qué empezamos a mirar a la mediación? Para llegar a una forma de conciliar, de que exista la conciliación de una manera eficaz. Ya, para que exista la conciliación de una manera eficaz. Perfecto. Juan, cuéntame, ¿por qué un abogado de la trayectoria tuya está aquí sentado aprendiendo de mediación? Cuéntame, queriéndose convertir en un mediador. Precisamente es porque no se mueve tanto el aparataje judicial en el caso de los juicios ordinarios. La mediación lo que propone es justamente buscar la celeridad, como decía anteriormente la compañera,
es de evitar los costos procesales que esto representa. Y de hecho, pues el beneficio es de parte del usuario y de parte del mediador también, porque si el usuario resta tiempo y dinero en el proceso, de hecho, el mediador también, tenemos que ser francos en esto, el mediador también va a ganar sus honorarios de manera rápida. O sea, hay que tener claros en eso también. Ya, muy bien. Juan ha dicho algo súper clave. Le escucho a Cristóbal y luego le escucho a nuestro compañero médico. Seguramente él va a aplicar la mediación hospitalaria. Porque más vale un mal arreglo que un buen juicio, porque el juicio resulta incierto por toda esta tortura que es el sistema jurídico ecuatoriano. Voy a anotarlo. Perdónenme que yo soy de las personas que anoto mucho. Tú me dices un mal acuerdo que un largo juicio, ¿ya? Ya, muy bien, gracias Cristóbal. Segundo. Bueno, yo creo que también es una manera de descongestionar el sistema judicial. Ya. Una manera de descongestionar el sistema judicial. Perfecto. Sobrecargado el sistema judicial. Ya. Perfecto. ¿Qué me dice Germán? Germán tiene... Escucha. Bueno, para mí, ¿por qué se debe mediar? Porque es una forma rápida y eficaz de buscar un equilibrio entre los intereses de las partes. Ya. O tú me dices que es una forma rápida para buscar el equilibrio entre los intereses de las partes. Perfecto, Juan. Germán. José, veo que tienes levantada la manita y luego Carolina para terminar esta primera ronda, ¿ya? Sí, gracias. El mismo principio de la mediación de ganar-ganar le da un poco más de sustento a lo que es el principio entre las partes de la justicia y de la equidad, pues, ¿no? Porque ambas partes terminan teniendo algo de razón dentro de la mediación. Uno sea, el otro sea, y terminan ganando los dos, y se terminan llevándose la razón los dos a la final, ¿no? Perfecto, chévere, José, chévere. Verán, yo me quedo Carolina, quedamos con Carolina y con Carolina seguimos. Carolina, perdón. Sí. Bueno, yo creo que es un proceso en el cual nos sirve para poder analizar las necesidades y los intereses de las dos partes y poder de esta manera llegar a un acuerdo para disminuir tiempos, tanto el desgaste psicológico, tiempo, etcétera, que esto conllevaría si va a un proceso judicial. Ya. Perfecto. ¿Quién más? Ya, con eso quedamos que íbamos a quedar, ¿no? Bien, avancemos. Si ustedes me dicen que hay que mediar para evitar para hacer un mal acuerdo, porque es mejor un mal acuerdo que un largo juicio, otros me han dicho que es preferible mediar porque podemos encontrar soluciones pacíficas, y me quedó con alguien que también dijo de que yo puedo mediar porque soluciono el problema más rápido y de esa manera se termina el juicio y consecuentemente también los honorarios de los abogados se incrementan. Vean, muchas veces nosotros antes pensábamos que cuando llegábamos a un largo juicio nosotros ganábamos más porque el juicio, como se demoraba, consecuentemente los costos de honorarios se crecen. La mediación te da la oportunidad de monetizar en menos tiempo la resolución de un conflicto, porque, perdónenme en precios, yo no soy litigante y puedo equivocarme, pero de pronto si un juicio de alimentos cuesta $600, usted lo va a resolver empleando mínimo unas 20, 30 horas de trabajo. Si usted le cuenta las horas que usted trabajó con su cliente atendiéndole la consulta, el seguimiento que tiene que dar en el consejo, el pasar la audiencia y todo lo que significa estar dentro del proceso, usted no cobró $600. Por esas 20 horas, más o menos, usted está cobrando unos $20, unos $25 la valor hora. Entonces, el costo de su valor hora es menos. Mientras que si usted cobra de pronto 150 y por llevarlo a mediación y lo resuelve en 2 horas, usted sabe que su valor de hora es de $75. Entonces, cuando venimos a mediación también ahorramos, no solamente ahorran las partes y ganan las partes, también ganamos nosotros los abogados y ganamos nosotros los mediadores, ¿ya? Claro, aquí prevalece la celeridad del caso. Adicional que prevalece la celeridad del caso. Todos ganamos,
Alguien dijo, este es un ganar-ganar. Es verdad, en mediación yo digo que todos ganamos. Ganan los abogados que están patrocinando las partes, ganan las partes, ganamos los mediadores, ganamos todos, porque hemos logrado que un proceso que los compañeros que son litigantes saben que se demora años en el juzgado o meses en el juzgado, lo podamos solucionar en 1 o 2 horas. Y lo que es más, que el efecto jurídico que este tiene es mucho más rápido, porque no solamente depende de un efecto jurídico, sino también depende de un efecto emocional. ¿Ya? Depende de esas ganas de hacer. Lo decíamos hace rato, cuando a mí me imponen hacer algo, yo me demoro en hacerlo porque no tengo ganas de hacerlo, porque me están imponiendo hacerlo. Mientras que cuando a mí me dan la oportunidad de que yo lo haga de manera voluntaria, las cosas cambian, señores. Las circunstancias son totalmente distintas. Así que hay que mediar para encontrar soluciones pacíficas que nos permitan alcanzar acuerdos a largo plazo, que nos permitan reencontrarnos en unas relaciones interpersonales saludables para todos y para todas. Para eso tenemos que sentarnos a mediar. Hay que tener éxito con menor esfuerzo. Gana el Estado también. Ganamos todos. Vean, ustedes que nombraron al Estado, en este último proceso, nosotros hemos generado en los centros de mediación, y digo nosotros, no Pacto de Paz, nosotros, todos los centros que funcionamos a nivel del país, ha generado un ahorro de 1.2 millones de dólares al Estado, porque las personas, lejos de ir al proceso judicial, han venido a un centro de mediación a solucionar sus conflictos. La mediación ha tenido un crecimiento acelerado desde el año 2010, pero el año 2020 fue el año en el que terminó la gente convenciéndose de que necesitábamos dialogar, porque si nos encierran en una casa, que tenemos que vernos toditos los días, cuando estábamos acostumbrados a vernos solo las noches o solo ciertas horas, tenemos que sentarnos a conversar. ¿Verdad? Sí, así es. Y cuando alguien me dijo, más vale un mal acuerdo que un largo juicio, vean, como aquí nos vamos a respetar los criterios, yo no tengo la intención de cambiar su criterio, pero sí, regálenme la oportunidad de decirle el mío. Yo creo, y les cuento así con mi experiencia de mediadora, yo creo que es preferible un buen acuerdo que un largo juicio. Porque si yo tengo un mal acuerdo, señores, esos malos acuerdos luego se trasladan en insatisfacción, y cuando no estamos satisfechos, no cumplimos los acuerdos y ahí vemos las actas ejecutándose de mediación. Mientras cuando yo estoy consciente en que estoy ganando y que estoy perdiendo en este acuerdo y tengo un acuerdo satisfactorio, porque sé que no me estoy llevando lo que quiero, pero sé que es lo mejor que me puede pasar, yo digo, muy bien, no es el mejor acuerdo, pero este acuerdo me puede dar la tranquilidad de estar lejos de un juicio, este acuerdo me puede dar la tranquilidad de no desgastarme emocionalmente, de no perder mi tiempo, de no enfermarme en un proceso que finalmente no estoy segura si voy a ganar. Aquí los abogados litigantes saben muy bien que nosotros no tenemos seguro el triunfo de un proceso. Hay juicios ganados que se pueden perder y hay juicios que de entrada parecían que están perdidos y sin embargo en algún momento pueden cambiarse el camino del proceso y estando perdidos podemos ganar, ¿verdad? Hay muchos procesos que de inicio parecieran que es imposible ganarlos y un desliz, la sobreconfianza de la otra parte me dio la ganancia en un proceso. Así que un proceso judicial no está todo dicho, no está todo establecido, para que lo pudiéramos nosotros tener claro. Entonces, hay que generar, ¿y por qué les digo eso, chicos? Hay que generar acuerdos, compañeros, hay que generar acuerdos que nos permitan alcanzar ese buen acuerdo, estar en un buen acuerdo y no en un largo juicio. ¿Ya? Cuando que las personas estén conscientes de qué se llevan y qué dejan en la mesa. ¿Ya? Vamos a empezar a analizar cuál es el perfil del mediador. ¿Ya? Y aquí hemos puesto algunas líneas bases de cuál es el perfil que debe tener el mediador. Nosotros hoy en día hablamos mucho de la empatía. Y yo creo que una de las principales características del mediador es ser empático. ¿Ya? No podemos concebir ser mediadores y ser totalmente desintonizados a lo que pasa con el resto. O sea, no puede ser posible que vengan dos personas
a querer que les ayude a solucionar sus conflictos y a mí lo único que me preocupe es hacer la audiencia para quedarme con algo de dinero de lo que van a pagar. No podemos trabajar así. Necesitamos entender cuál es el problema, necesitamos sintonizarnos en el problema y lograr solucionar. Porque cuando tú haces un trabajo en esa línea en el que te logras sintonizar con la otra parte, en la que le dices no solamente vamos a resolver el problema, vamos a alcanzar un acuerdo que a largo plazo nos permite estar mejor, créanme que vamos a empezar a generar esa implementación de la cultura de paz. Y ahí sí va a tener sentido que Carolina, que Germán, que todos los que estamos aquí estemos sentados trabajando en crear una cultura de paz, crear esta cultura de mediación, ¿ya? El mediador tiene que ser necesariamente imparcial y en este tema de la imparcialidad, chicos, es una línea muy fina la que tú puedes cruzar para perder la imparcialidad. Son pasitos muy sencillos, un comentario muy sencillo, el que te puede llevar a ti a perder la imparcialidad. Y vean, acá en Santo Domingo, yo sé que estamos más de otras ciudades, pero les comento que en Santo Domingo somos una ciudad en la que casi todos nos conocemos, ¿verdad? Los que están de Santo Domingo me pueden corroborar. Nos conocemos muchísimo y en algún momento nos hemos visto en alguna circunstancia. Es verdad eso. Entonces, imagínense, por ejemplo, que venga el doctor Germán Gallegos acá a la oficina y yo lo salude con todo el aprecio porque nos conocemos, y luego venga Paulina, la doctorita Paulina, que por ahí la vi conectada, y yo también la salude con todo el cariño. Imagínense, o sea, no es porque estamos vendidos a la otra parte, es porque aquí nos conocemos tanto y que va a ser difícil no saludarnos con aprecio y con cariño, pero eso no significa que estamos perdiendo la imparcialidad. Así que una de las primeras recomendaciones, compañeros, es que hay que tratar a las partes procesales, hay que tratar a los invitados, a las partes de la audiencia de mediación, con el mismo cariño, con el mismo respeto que le saludamos a la otra. Si a la una le da la mano, a la otra dele la mano. Créeme, yo alguna vez cometí el error de llegar a la sala de mediación y ¿qué creen? Una ex profesora mía estaba en la sala. De esos docentes que tú admiras muchísimo en la universidad, ¿ya? Y yo fui a abrazar a mi ex docente, a que no se sienta a que se sienta contenta y orgullosa de su alumna. ¿Y qué creen que pudo pensar la otra parte cuando fui a abrazar a la abogada que estaba asistiéndole al papá sinvergüenza que no le pasaba la pensión de alimentos? Que ya te vendiste a la otra parte. Cepillando. Imparcialidad. Cepillando. Ya no era imparcial, por ahí me dijo que ya me vendí, por supuesto. ¿Quién iba a pensar lo contrario? ¿Ya? O si de pronto no pensaron que me vendí. Ya está ahí nada más ya. Claro, ahí se acabó la mediación. Vean, la otra parte ya se siente en desventaja porque dicen, oye, ¿cómo va a ser que esta mediadora que va a ayudarme a mí a solucionar el conflicto es la mejor amiga y la alumna de la otra parte? O sea, y si por desgracia es la persona que invitó y ya siente que perdió la plata que te pagó la invitación. Ya, Juan y Segundo me tienen levantada la mano. Primero Juan y luego Segundo, ¿ya? Solo una cosita, la otra parte debe haber pensado que ya... Juan, se te fue el un sonido. acuerdo mediatorio entre las partes. Eso nomás. ¿Qué pasó? ¿El sonido? ¿Ahí? ¿Ahí me te escuchan? escuchamos. ¿No? Sí, sí, la escuchamos. No, ¿ahí sí me escucha? Sí, ahí te escuchamos. Ya. Lo que decía es que la otra parte debe haber pensado que entre la otra parte y la mediadora ya hubo un acuerdo previo. De hecho, debe haber pensado eso. Yo Porque, estoy segura o sea, que pensó eso. Sí, porque se entenderá de que el mediador es el punto neutral entre las partes que van a buscar el acuerdo. Y si de pronto hay una actitud de parte del mediador con solo una de las partes, de hecho, si fuera mi caso, le dijera, no, pues, ¿qué es lo que pasa? O sea, ya ha habido acuerdos previos con el mediador y la otra parte. Entonces, de hecho, se va a pensar eso, ¿no? Entonces, hay que tener mucha prudencia, entiendo yo, porque si sería en los casos de carácter ordinario, se llamaría prevaricato. Entonces, hay que tener mucha prudencia en ese sentido. Eso nomás. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, es verdad. O sea, vean tamaño error que yo cometí. Estábamos empezando a trabajar en esta área de la mediación y esos deslices te pueden generar grandes conflictos.
te puede hacer perder la imparcialidad. Entonces, usted salúdele con el mismo cariño, con el mismo abrazo que le saluda a su ex profesor, a su amigo, a su colega, con ese mismo abrazo salúdele. Vean, la pandemia nos alejó de los abrazos, de los besos, de todo ello. Yo creo que vamos volviendo a la normalidad y vamos a ir volviendo a vivir esos momentos de abrazarnos, de saludarnos con la mano, con el beso en la mejilla. Ojo con ello, porque hay que tratarlo y hay que hacerlo de la misma forma a la otra persona. Bien, un mediador tiene que ser honesto. Discúlpeme, un mediador no puede entrar a trabajar a un proceso de mediación siendo deshonesto, pensando en que va a ayudar a la otra parte. Un mediador tiene que ser confiable. Vean, yo no le cuento mi problema a una persona que no conozco. Y el mediador tiene que desarrollar confianza en cuestión de minutos. O sea, yo tengo que llegar a la sala de mediación, a saludar con las partes y decirle que hoy sí es posible solucionar su conflicto que no lo lograron solucionar por más de 3 años. Que hoy sí es posible que podamos alcanzar un acuerdo porque simplemente vamos a mirar las cosas de manera diferente. ¿Ya? Entonces, ahí viene este reto que es ser mediador. Oigan, ser mediador no es fácil. Yo les contaba al otro curso en la mañana y les decía, yo cuando era estudiante de la universidad, ya les comenté, yo conocí la mediación y me encantaba la idea de ser abogada, pero no me encantaba la idea de especializarme en materia penal, que decían todos que ahí iba a ser plata rapidito. Ya decían, el penalista siempre crece rapidito económicamente, pero yo no me veía trabajando en esa área. Y me decían que en la materia civil se demoraba mucho los juicios y que ahí era súper complicado. Entonces, cuando yo conocí la mediación, yo dije, este es mi camino, yo voy a solucionar los conflictos de las personas y voy a resolverle facilísimo. Y pensé, y le soy sincera, entré en la mediación porque pensé que era lo más fácil que se podía hacer en la línea de los abogados o en la línea de las actividades económicas que podía hacer. Y me estrellé. ¿Por qué les digo que me estrellé? Porque ser mediador no es fácil. Ser mediador es una tarea súper complicada en la que tienes que desarrollar estrategias de comunicación, estrategias de resolución de conflictos que permita que las partes puedan alcanzar acuerdos y, ojo, una vez que alcancen acuerdos, aterrizar esos acuerdos en una acta de mediación que tiene efecto de sentencia ejecutorial. Yo siempre digo que elaborar las actas de mediación es todo un reto, porque en 15, 20 minutos, 1 hora en algunos casos, hay otros casos que tienes que demorarte un poquito más, pero tienes que resolver una acta de mediación para que esa acta tenga efecto de sentencia. Y si te equivocaste en el acta, esa acta ya no es ejecutable, así que la responsabilidad que tienes sobre los hombros es grande. Yo por eso soy agradecida, soy la mujer más agradecida cuando veo abogados en la sala, porque ellos me ayudan a hacer buenas actas. ¿Ya? El mediador tiene que ser flexible. Chicos, yo no puedo sentarme a mediar bajo los criterios que yo tengo. Ven, y hay algo que tenemos que entender, los compañeros, compañeras, es que la mediación no nos debe permitir a nosotros vivir de manera diferente. Hay que vivir el mensaje, como les decía, de mañana. Yo no puedo andar por ahí peleando con la gente y luego no ser flexible y luego pedir flexibilidad en las salas de mediación. El mediador tiene que tener una comunicación activa, tiene que ayudar a que las personas a través del parafraseo, a través de las preguntas abiertas, las preguntas cerradas, que ya entiendo que les enseñaron en la clase anterior, puedan tener una buena comunicación. El mediador tiene que ser orientador, pero no impositivo. Ojo, que ahí también empiezas a perder la imparcialidad. Tú no puedes ir a una sala de mediación y decirles, oigan chicos, vamos a hacer un acuerdo mediatorio y resulta ser que lo mejor que le conviene a Caterine es que firme el día de hoy el acta de mediación. Porque Caterine, si tú no firmas el acta de mediación, tú vas a tener problemas súper fuertes más adelante. Así que yo te sugiero que firmas el acta de mediación. ¿Estás orientando ahí? Desorientando. No, se está inclinando mejor a colaborarle a una parte y no a la otra. Igual no está siendo imparcial. Para un lado y estoy digamos, ya dando un mensaje, ya algo, ya estoy a favor de la otra parte. Ya. Por aquí Jimmy Jiménez me levantó la manita. A ver, dime Jimmy. Sí, era justamente lo que
tal vez en la primera clase manifesté. En esto del proceso de mediación, yo en lo personal sí me he topado, por ejemplo, en vez de orientar a un mediador, que es el deber ser, comienzan a dar su juicio de valor, su punto de vista, el cual, hasta lo que veo en las clases, está totalmente separado de lo que es la esencia de un mediador. ¿Ya? Es por eso que una de las razones que o sea, una de las razones que tuve para meterme a este curso es justamente eso. Tal vez algunas personas o algunos centros han perdido tal vez esa perspectiva de lo que es la esencia de un mediador. Era mi punto de vista. Gracias, Jimmy, gracias. Sí, chicos, vean, y lo que queremos rescatar con nosotros, no sé qué están haciendo afuera, pero yo quisiera que a partir de este curso nosotros escribamos una historia. El gran sueño que tenemos nosotros es lograr crear un gran equipo que a donde vayamos pudiéramos profesar el mensaje de ese tema de la mediación desde el espacio que estemos. Yo sé que al final algunos de pronto querrán sucursales, otros querrán ser mediadores independientes, otros se quedarán con las estrategias de mediación para aplicarlas en su día a día, otros crearán sus centros. O sea, puede que nuestro futuro sea distinto más adelante, pero que ojalá nunca perdamos cogernos de la mano para luchar por el mismo fin común, que es implementar la cultura de paz y fortalecer la mediación. Miren, y nosotros no, o sea, yo no puedo concebir que un mediador se siente y diga, lo que sí, o sea, no le puedo imponer, pero sí es mi obligación, señores, y ahí sí hay que marcar una diferencia entre qué es orientar y que eso es de pronto inclinar la balanza a un lado. Ya, lo que sí es mi obligación, por ejemplo, perdónenme que tome de ejemplo, déjenme buscar aquí los nombres de algunos para no hacerlo tan monótono ese tema. Renato, voy a trabajar con Renato. Vamos a imaginar que Renato está en una audiencia de mediación con Carolina. Ya Renato, como es abogado, ya está con ventaja. Carolina va a la audiencia de mediación y la mediadora le dice, yo soy la mediadora y están trabajando sobre un proceso de alimentos y yo le digo, mire Carolina, Renato como es un abogado en el libre ejercicio y él no factura todo los servicios que él brinda, posiblemente en la vía judicial va a ser bien difícil que usted le pueda probar de que él gana $3,000 mensuales, a lo mucho el cual le va a poner el salario básico. Mejor acéptele los 120 que le está dando en este momento porque en la vía judicial con toda seguridad no le va a dar. Usted no va a lograr probar eso. Ahí yo no estoy orientando. Yo estoy ayudándole a Renato. Y es más, estoy siendo desleal dentro del proceso de mediación porque Renato ya tiene una ventaja adicional que conoce de derecho. Ya, o sea, hay una diferencia, o sea, está en total desventaja Carolina. Lo adecuado, lo que yo debería hacer es decirle, Carolina, dentro del proceso judicial, a usted le va a tocar probar los ingresos de Renato. Si el día de hoy no alcanzamos un acuerdo, es importante que usted empiece a revisar cuáles son los mecanismos que usted va a utilizar a través de con su abogado o a través de la Defensoría Pública para que usted pudiera probarle a los Renatos que usted tiene, los ingresos que tiene Renato. Usted le conoce bien a Renato, sabe la actividad económica, entonces si ya no alcanzamos un acuerdo aquí, dedíquese, busque la información, pídale a su abogado que solicite, que se emitan los oficios necesarios para que usted pueda obtener la información de Renato. ¿Ya? Entonces, Carolina va a entender que ella sí tiene oportunidad de pedir la información, de que no está perdida. Y yo una vez que le digo a Carolina eso, yo le digo, Renato, pero si usted conoce su situación económica, ¿por qué no nos sinceramos en nuestros ingresos? Y de pronto vemos es que podemos sacrificarnos un poquito más por el bienestar de los hijos. Entonces, ya Renato, que empezó a llegar que solamente 120, ya no, y eso si es que quiere, Renato ya empezó a pensar distinto y dijo, no, muy bien, empecemos a mirar las cosas de una forma distinta. Ya, vean, la orientación, aquí me parece que hay bastantes psicólogos, a ustedes se les va a hacer muy fácil trabajar con estas herramientas de comunicación, pero la mediación familiar es todo un reto, señores. En la mediación familiar es en donde más carga emocional existe. Tomen en cuenta, señores y señoras, compañeros y compañeras, que mediar es lograr entender las emociones de las personas
Y para que pudiéramos entender un poco más de fondo esto, es necesario que entendamos que del 100% de las decisiones que tomamos, el 83% es emocional. ¿Ya? Entonces, usted va a ir a esa audiencia de mediación con una carga emocional terrible porque el papá de sus hijos no le pasan la pensión de alimentos, o va a tener un usuario que de pronto le deben el dinero que le prestó a su mejor amigo, que necesita cobrarle a su mejor amigo y su mejor amigo aún no le cancela y él necesita cubrir necesidades básicas. Aparte tiene la mujer que todos los días le está molestando para que prestó el dinero. O sea, cada cual tiene una historia detrás. Entonces usted va a tener una carga emocional terrible. Las personas que van donde usted van a tener una carga emocional terrible a la que usted como mediador tiene que orientarle. Vean, yo les decía en un inicio, la gran mayoría de las personas cuando ya van a los procesos de mediación, ya han conversado, ya han intentado buscar soluciones. Pero llegó un momento en esa conversación en donde ya dejaron de en donde dejaron de entenderse. Y cuando las personas dejan de entenderse, pasan cosas súper complicadas en las que ya no alcanzamos acuerdo y necesitamos ahí a un mediador experto que nos ayude a mirar las cosas de manera diferente, a legitimar. Ojo, mediadores y mediadoras, cuidado con deslegitimar y darle la razón al uno y quitarle al otro. Todas las historias son verdaderas contadas desde el lado de quien las cuenta. Así que si Renato el día de hoy me da una historia, es sumamente verdadera. Y si que cualquiera de ustedes me diera una historia, para mí también es tan verdadera. Como no tengo por qué cuestionarla porque es su verdad y a la verdad se la respeta. ¿Ya? Lo que hay que entender que dentro de esas verdades diferentes hay que encontrar un punto de acuerdo. ¿Sí? Carolina me parece que me levantaba la mano o ya se desanimó. Sí, no, sí. Sí, aquí, una consulta aquí. Te comento, yo no soy abogada, sí, yo soy economista y pues relativamente me dedico más al tema tributario y bueno, me encantaría prepararme más para mediador tributario. Mi consulta es, ¿cómo funciona el tema de la mediación tributaria? ¿Con quién medio? Si la otra parte pues es el Estado, ¿no? En este tema me surge esa duda porque, como te comento, no soy abogada, entonces realmente no sé cómo funciona, cómo se maneja este tema. No sé si me puedes ayudar con esa duda, por favor. Bien, te voy a dar una pequeña introducción porque más adelante van a mirar el tema de mediación tributaria y no quiero cruzarme en temas. A ver, cuando tú estás mediando o llevando mediación tributaria, tú medias con el Estado. Tú vas a tener, tú eres tu mediador, tú vas a recibir la solicitud de un sujeto pasivo, que es el contribuyente, que nos solicita a los centros de mediación que le invitemos al Estado, y ese Estado puede ser el Servicio de Rentas Internas, puede ser el SENAI, puede ser SENAI Aduanas, puede ser la Agencia Nacional de Tránsito, o puede ser un gobierno autónomo descentralizado o el Distrito Metropolitano, para poder solucionar acuerdos de pago a través de un proceso de mediación. ¿Ya? En este momento, nosotros estamos ya terminando la etapa de remisión de intereses y multas del 50% para aquellas personas que se sometieron en el proceso de mediación en un pago diferido. Hay unos temas bastante interesantes. La mediación vino para quedarse en el caso de la mediación tributaria. Apareció en España en el año 2014 la mediación tributaria. Poco a poco ha ido creciendo esta corriente. Y créeme que mientras más el Estado adopte estos mecanismos de solución de conflictos, va a entregar, en el tema tributario, va a entregar respuestas más rápidas a los sujetos pasivos, y adicional va a poder recuperar cartera más rápido, que es la razón del Estado, poder cobrar impuestos, no confiscar impuestos, y adicional te va a poder, vamos a poder encontrar una dinámica nueva de administración de Estado. Lo decían hace algún rato los compañeros, cada día el Estado va tomando más fuerza en derivar las causas de mediación, en insertar nuevas áreas de mediación, para poder de alguna manera descongestionar el aparataje judicial. Vean, hace algunos años, 2009, 2008, nos decían que para mejorar la justicia era necesario tener mayor infraestructura de juez, tener mayor infraestructura física y tener mayor personal, que eran jueces, asistentes.
Resulta, compañeros y compañeras, que nos incrementaron la infraestructura, nos incrementaron el número de jueces y tampoco nos han resuelto los conflictos en temas de tiempos, y los abogados lo sabemos. Entonces, eso significa que no, el Estado, por mucho que se esfuerce, si los ciudadanos no hacemos nuestra parte, tampoco va a cambiarse el sistema de justicia. El tema es de que los mediadores hagamos bien el trabajo para que la gente confíe en el sistema y la gente confíe en que puede resolver sus conflictos a través del diálogo. Este es un reto que tenemos, y lo digo porque por el comentario que me hacía Jimmy. Jimmy me decía, yo fui a un centro y a veces no siento esa imparcialidad, siento mucha imposición. Entonces, cuando los mediadores empezamos a dar, o cuando los centros de mediación empezamos a dar esa impresión, hay problemas en que falla el sistema de mediación. Y eso sí es grave, porque hay que abrazarlo, y les digo, chicos, ustedes que están formando, hay que abrazar este proceso para que se mantenga en el tiempo. Yo les digo a mis mediadores aquí en planta, en oficina matriz, somos 23, y en las sucursales tenemos 11 sucursales a nivel de país, 23 fijos, de ahí tenemos los mediadores externos que siempre están haciendo casos. Les digo siempre, alcanzar un acuerdo depende mucho de las partes y del trabajo que el mediador pueda desarrollar en audiencia. Ahí hay muchos factores como para saber a quién culpamos. Pero la ejecución de las actas es responsabilidad absolutamente del mediador. Si usted tiene una acta que está mal hecha, créame, es el mediador que no pudo hacer bien su trabajo. O sea, no hay a quien más culparle, y por ese mediador o por esa acta de mediación la gente va a decir la mediación no vale, la mediación no sirve. Así que, señores, no es un juego, estamos en algo muy serio. ¿Ya? Alguien me levantó la mano, pero ya no avancé a ver quién era. ¿Se arrepintió? Avancemos entonces. El mediador tiene que tener un sentido del humor. No podemos hacer audiencias frías, no podemos hacer audiencias en donde la gente no se sienta a gusto, donde la gente no sepa que ahí podemos resolver las cosas de una manera pacífica, tranquila. ¿Ya? Les he dejado esta frase: dedícate a mediar y no juzgar. Primero, el mediador, chicos, no impone. El mediador guía a las personas para encontrar las ventajas de mediar. Y no sé si en ese sentido alguno de ustedes me pueda decir, ¿en qué momento creen que empezamos a juzgar los mediadores? Jonathan, Angélica, los compañeros que me han apagado las cámaras. Yo sé que es pesado trabajar sábado en la tarde, pero no sean crueles, no me apaguen las cámaras. Permítanme verlos. ¿No? A ver. Gema García, ¿está aquí Gema García o sea nos dejó solamente la presencia digital? Hola, aquí estoy. Ya. A ver, Gema, cuando hablamos de este tema, dedícate a mediar y no juzgar, ¿qué se te viene a la mente? Ya me conecté con el audífono, ahí creo que me escuchan mejor. ¿Ya? Dedícate a mediar y no juzgar. Se supone que nosotros, en este caso, ser terceros. Puedes subir el tono de tu voz, casi no te escucho. Casi no te escucho. No sé si los demás le escuchan y soy yo la del problema. No. No se escucha nada. No se escucha. No se escucha, mediador. Hasta que soluciones tu audio, avancemos con otra persona. ¿Qué te parece, Nati? ¿Dónde está Nati? Buenas tardes con todos. Nati, déjanos conocerte. Ay, ya pensé. Estoy un poquito agripada y medio impresentable, por eso no prendo la cámara. Ay, tranquila, no te preocupes. La siguiente clase que nos encontremos, voy a ver si trato de venir en pijama para que todos estemos allá, así súper cómodos, para que todos estemos iguales, ¿ya? Y ahí no tengamos que perder nuestras cámaras. Te escuchamos. Hola.
A ver, Caterine le veo ahí encendida la cámara. Caterine, cuéntame, ¿qué pasa con ese tema dedícate a mediar y no juzgar? Primero, no tenemos que, digamos, que no tenemos que tener ningún juicio de valor ni para la una ni para la otra parte. Ya. Como un tercero totalmente imparcial. Ya, perfecto. ¿Alguien tiene prendido el audio? ¿Alguien tiene prendido el audio para que me lo apague, por favor? Ya, perfecto. Te escucho. Hugo, cuéntanos. Bueno, mi forma de pensar, como dices, dedícate a mediar, no a juzgar. Nosotros debemos de escuchar de las dos partes y darle la razón a las dos partes, no a juzgar que si está bien o está mal, para poder llegar a un acuerdo. Si nosotros juzgamos a una u otra parte, van a entrar en más conflicto que en solución de algún problema. Ya, muy bien. Parece que le vi a la abogada Joana aquí. Parece que le vi por aquí todavía. Presente. Cuéntenos, dedícate a mediar y a no juzgar. ¿Qué mensaje le llega a usted? Primero que para nosotros mediar tenemos que prepararnos bien y estudiar el caso, para que de esta manera actuemos en el tema de mediación de acuerdo a la normativa legal y que no juzguemos porque se nos ocurrió. Eso. Perfecto, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Efectivamente, mediar, como lo hemos dicho todos, mediar no es fácil. Mediar es un tema que tenemos que trabajarlo con mucha responsabilidad y apegarnos siempre a lo que establece la norma. Porque si bien es cierto, para ser mediador no necesitas ser abogado, pero cuando ya tú te metes en la línea de formarte como mediador, hay que empezar a leer, hay que empezar a escribir la norma, porque acuérdense que lo que nosotros levantamos como mediadores o el resultado final de un proceso de mediación es una acta de mediación que tiene efecto de sentencia ejecutoriada. Fernanda Sánchez nos había solicitado, Miriam Escobar, le solicito que apague su audio. ¿Hola? Fernanda, escúchenos. Sí, era sobre lo que usted preguntó, el dedícate a mediar y no a juzgar. Desde el punto de vista que yo lo veo es justamente la razón por la cual las personas acuden a la mediación, porque es una solución que las partes llegan al acuerdo, más no el mediador, porque si el mediador toma la decisión o se parcializa por alguien, ya está juzgando, y si la decisión sale de las dos partes, ya es una mediación. O sea, yo creo que es por eso, que el resultado sea de común acuerdo por las partes, más no de la persona que está haciendo el proceso de mediación. Muchísimas gracias, Fernanda. Efectivamente, vean, nosotros no podemos dedicarnos a juzgar. Vean, el mediador no puede sentarse a juzgar a las partes que están dentro de un conflicto. El mediador necesariamente tiene que encontrar en las partes, que las partes deben encontrar en el mediador una persona que está dispuesta a ayudarles, que está dispuesta a escucharles, porque aquí ustedes me van a dar la razón, colegas, de que todos estamos ávidos porque alguien nos escuche, que alguien tenga la oportunidad de darse un tiempo con nosotros y que nos consulte qué nos pasa, cómo podernos ayudar, cómo poder solucionar los conflictos. Vean, y a veces nosotros conocemos una parte de la historia. Cuando alguien viene y solicita el servicio de mediación, resulta ser, les voy a poner un caso muy doméstico, resulta ser que yo voy a solicitar el caso de mediación en donde está dirigiendo el señor Gabriela que levantó la mano. Gabriela dirige el Centro de Mediación Pacto de Paz, yo voy a pedir la audiencia y cuando yo le voy a pedir la audiencia a Gabriela le cuento que el papá de mis hijos no me da la alimentación para los guaguas, que se ha ido hace algún tiempo, que es muy irresponsable y que cuenta con una buena economía. Y bueno, y le cuento entre algunas cosas y en resumidas cuentas, Fernanda, con todo lo que le acabo de contar, ya tiene una idea que el papá de mis hijos es lo peor que puede existir en el mundo. Y cuando llega el papá de mis hijos a la audiencia de mediación, ¿qué creen que es lo primero que yo hago? ¿Qué creen que es lo primero que puede haber hecho Fernanda? Perdón. ¿Ganar empatía con el mediador? Tiene que tratar, Fernanda, de hacer que esa persona ingrese al proceso de mediación, que converse, pero yo no lo puedo juzgar. Imagínense que Fernanda le mire al papá de mis hijos y diga,
Ese es el sinvergüenza que no le pasa a esta pobre señora los alimentos. Y empecemos a juzgar. Vean, señores, el momento que usted juzga dentro de un proceso de mediación, ese momento se les cae el acuerdo. Usted no juzgue y usted entienda que las partes, todas, absolutamente todas, tienen una verdad y esa verdad es válida. ¿Por qué les digo esto? Porque resulta ser, señores, que a veces los problemas, nosotros solamente vemos el efecto del problema, pero conocemos una parte del problema, pero lo más fuerte, lo que sostiene el problema, que es la raíz, a veces no sabemos cuál es esa causa, cuál es la raíz de los conflictos. ¿Ya? A veces no es que no le quieren pasar la pensión de alimentos a los hijos, sino que no ha habido un buen diálogo que les permita cumplir con esa obligación y nos encerramos en caprichos absurdos que solamente le afectan a terceros. ¿Ya? Ese es uno de los problemas que nosotros podemos llegar a tener dentro de un proceso de mediación. Así que acuérdense de esta raíz, de este árbol, en donde nosotros tenemos a veces, siempre en todo problema aparece una raíz, la causa. ¿Qué originó el conflicto? ¿Cuáles son los motivos por los que las partes no pudieron solucionar de manera directa los conflictos y tienen que acudir a donde usted, señora mediadora, a solucionar su conflicto? ¿Qué pudo haber pasado tan grave entre esas dos personas para que ya no quieran dialogar y le busquen a usted para que usted, con su habilidad y con su experticia, pueda ayudarles a solucionar el conflicto? Así que hay que identificar las causas, como lo decía la abogada Núñez, hay que revisar el caso para poder entender cuáles fueron las raíces del problema y cuáles son los efectos que están causando y poder entender cuáles son las soluciones que podemos brindar a las partes. ¿Ya? Esas son una de las cosas que nosotros siempre tenemos que ver. Ahora, entendido esto, señores, vamos a trabajar con ustedes. ¿Qué puedo mediar? Nosotros podemos mediar conforme lo establece el artículo 43 de la Ley de Arbitraje y Mediación. Se puede mediar todas aquellas causas en materia transigible. Es decir, señores, que todas aquellas causas que dependan solamente de las partes las podemos mediar. ¿Ya? Es decir, en donde nosotros no tengamos que estar dentro de un proceso judicial, necesitamos que un tercero pueda dirimir por nosotros, que, por ejemplo, en el tema penal hay una pena privativa de libertad, ahí hay un delito y el tema de delitos no es susceptible de mediación, con honrosas excepciones, nosotros podemos mediar. Entonces, es mediable todo lo que es materia intransigible y le decía la semana pasada Guillermo, y se lo ratifico yo, lamentablemente, el artículo 43 de la Ley de Arbitraje y Mediación es tan amplio que me dice, es susceptible a mediar todo lo que está en materia transigible, y resulta ser que nos dejaron el trabajo a los mediadores y a las mediadoras ir desarrollando qué es transigible. Y el artículo 11 del Código Civil me dice que yo puedo obligarme o yo puedo renunciar a mis derechos siempre y cuando no comprometa a terceros. Entonces, si yo entiendo el 43 de la Ley de Arbitraje y Mediación y entiendo el 11 del Código Civil, yo puedo entender que es mediable todas aquellas cosas que no afecten a terceros y que solo involucren a la voluntad de las partes que están dentro de ese proceso, siempre y cuando no recaigamos en materia penal. No recaigamos en delitos de materia privativa de libertad. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Juan querido, ¿cómo están? No sé si me parecería prudente leerle el artículo 43, creo yo. Claro, perfecto. A lo que hace referencia. Perfecto. De modo de ¿Tienes ahí? clarificar un poco más el tema. Por supuesto, Dios te pague, gracias. Ya, dice del título 2 de la mediación, artículo 43. La mediación es un procedimiento de solución de conflictos por el cual las partes, asistidas por un tercero neutral llamado mediador, procuran un acuerdo voluntario que verse sobre materia transigible, de carácter extrajudicial y definitivo, que ponga fin al conflicto. Es lo que manifiesta el artículo 43. Muchas gracias. Perdóname que sea abusiva. ¿Será posible que me ayudes leyendo el 47, ya que claro. Perdóname, por favor, que sea abusiva. No, tranquilo. El 47. El 47 dice, el procedimiento de mediación concluye con la firma de un acta en la que conste el acuerdo total o parcial
o, en su defecto, la imposibilidad de lo logrado. El párrafo 1, ¿no? ¿Continúo? Sí, sí, por favor. Ya. En caso de lograrse el acuerdo, el acta respectiva contendrá por lo menos una relación de los hechos que originaron el conflicto, una descripción clara de las obligaciones a cargo de cada una de las partes y contendrá las firmas o huellas digitales de las partes y la firma del mediador. Por la sola firma del mediador se presume que el documento y las firmas contenidas en este son auténticas. El acta de mediación en que conste el acuerdo tiene efecto de sentencia ejecutoriada y cosa juzgada, y se ejecutará del mismo modo que las sentencias de última instancia, siguiendo la vía del apremio, sin que el juez de la ejecución acepte excepción alguna, salvo las que se originen con posterioridad a la suscripción del acta de mediación. Si el acuerdo fuere parcial, las partes podrán discutir en juicio únicamente las diferencias que no han sido parte del acuerdo, en el caso de que no se llegare a ningún acuerdo. El acta de imposibilidad firmada por las partes que hayan concurrido a la audiencia y el mediador podrá ser presentada por la parte interesada dentro de un proceso arbitral o judicial, y esta suplirá la audiencia o junta de mediación o conciliación prevista en este proceso. En estos procesos, perdón. No obstante, se mantendrá cualquier otra diligencia que deba realizarse dentro de esta etapa en los procesos judiciales, como la contestación a la demanda en el juicio verbal sumario. Ya. Muchísimas gracias, Juan. Dios te pague. Vea, el artículo 43 me deja súper claro. Es un método alternativo de solución de conflictos. Yo personalmente, yo soy una soñadora de que en algún momento uno de nuestros asambleístas va a hacer una propuesta y llegaremos a una reforma, a una enmienda constitucional en donde pudiéramos encontrar encontrar en la Constitución, ya que en ese artículo 190 no diga que la mediación es un proceso alternativo, sino que sea un proceso previo, así como pasa aquí en nuestro vecino país de Perú, como pasa en Colombia, como pasa en Europa, como pasa en algunos lados. Yo personalmente no dejo de soñar que eso ocurra. Pero hasta que eso ocurra, la mediación es un proceso alternativo de solución de conflictos que me permite, con la ayuda del tercero neutral, alcanzar acuerdos en materia transigible, y que el 47 de esta ley me dice que este acuerdo, estas actas de mediación, terminan en 3 tipos de actas: las actas de imposibilidad de acuerdo, las actas de acuerdo total y las actas de acuerdo parcial. Ya el doctor Sebastián Benítez les va a entregar esa información. Conmigo no vamos a trabajar de ese tema, pero solamente les indico que tenemos 3 tipos de actas, es decir, nuestros acuerdos mediatorios aterrizan en actas de mediación, y por eso yo les decía al inicio, vean, que las partes vengan a mediación es un reto. Que las partes alcancen a un proceso de mediación, hay una variante en donde el trabajo del mediador es súper importante. Pero si las actas no son ejecutables, el único culpable es el mediador, porque no hizo bien el acta. Así que cuando les demos redacción de actas, hay que prestar mucha atención. Ahora... ya que, perdón, si no quiero menoscabar bajo ningún concepto los criterios que se nos están viendo. En la clase anterior nos había dicho el doctor que son actas parciales, acta total, acta de imposibilidad de acuerdo y de imposibilidad de mediación. O sea, son 4 actas, ¿verdad? Sí, perdón, 4, sí, disculpa, tienes toda la razón. Ya, eso nomás, muchas gracias. Pero verás, la última acta, lo que pasa es que la última acta la hemos ido poniendo por costumbre, porque si tú revisas el 47 tal como está, te habla de las 3 actas. Revisas el 47, te dice una imposibilidad de acuerdo, acuerdo parcial y acuerdo total. De esas 3 actas te habla el 47. Sin embargo, la costumbre la hemos ido instaurando de alguna manera a los centros de mediación, o hemos ido regulando, porque aún esta ley no nos ha dejado algunas líneas en qué pasa cuando las partes no van. ¿Qué tipo de acuerdo celebro ahí? Juan me pide que le invitemos a Pepito Pérez. Pepito Pérez no llega ahí.
¿Qué acta levanto? ¿Cómo dejo constancia de que hubo un proceso que iniciamos y que no lo pudimos avanzar porque no llegó la otra parte? ¿Qué tipo de acta levantaríamos ahí? Con el acta de imposibilidad de acuerdo, no, de... Imposibilidad de mediación, porque no puedo mediar porque no está la otra parte. ¿Ya? No quiero andar en ese tema porque ya lo van a ver con Sebastián, pero ahí hay una acta de imposibilidad. Imposibilidad de acuerdo es cuando ya me reúno Pepito Pérez y con Pepito Pérez no alcanzamos acuerdo, ahí estamos hablando de una acta de imposibilidad de acuerdo. Perfecto. Pero las 3 primeras me habla la norma, la otra le hemos ido imponiendo nosotros porque necesitamos de alguna manera, o necesitamos de alguna manera luego evidenciar que al menos alguien intentó ir, pero no pudimos hacer más. No sé si Juan me sigue levantando la manito o se quedó levantada. ¿Se quedó levantada? Ay. Jimmy. Sí, con este tipo de actas, pero usted ahorita acaba de mencionar algo interesante respecto a que la otra parte invitada no llegase por A o B motivo. Hablaban de un cierre del acta o el cierre del proceso para así tener después la opción tal vez de volver a solicitarla. Algo así hablaban en la anterior clase, ¿no? Si me refresca la memoria. Pero no me quiero adelantar porque de aquí en 2 clases más te viene el tema de las actas de mediación, pero para contestar tu pregunta te lo voy a contestar. A ver, lo que pasa es que cuando la otra parte no va, cuando ha sido la primera invitación, tú tienes que entregar nuevamente otra invitación más. Si en la segunda invitación no ha ido, tú necesitas cerrar ese proceso porque no lo puedes dejar así abierto. Entonces, ahí deberías levantar el acta de imposibilidad de acuerdo para dejar constancia. Que eso no significa que mañana una de las 2 partes quiera nuevamente retomar el tema de mediación y les llamemos nuevamente a un proceso de mediación. Pero ya hemos cerrado una primera parte, o sea, ya nos queda constancia de que ya en algún momento intentamos conversar, pero por cualquier circunstancia no se pudo y estamos nuevamente intentando. Y usted me va a decir, vea, Jacqueline, y nos podemos reunir, podemos intentar 3, 4 veces a intentar dialogar y levantar 3, 4 veces actas de imposibilidad de acuerdo. Perfecto, claro que podemos. Lo que yo te diría que posiblemente no sea prudente, porque si ya hemos conversado una vez, hemos conversado 2 veces, ya hemos levantado imposibilidad de acuerdo, es posible que la otra parte no esté en la línea de mediar, sino más bien de quemar tiempo. Y ahí sí es una habilidad del mediador de empezar a identificar eso, porque acuérdense que nosotros tenemos la obligación de demostrarle a las partes que venir a mediación es un camino rápido, legal, que les permite solucionar sus problemas en menor tiempo. Entonces, si usted sigue aceptando procesos de mediación, que lo único que están buscando, usted sabe que en el día a día uno va aprendiendo ciertas destrezas y va identificando cuál es el proceder que hay detrás de las personas sin que eso signifique juzgar. Usted puede poder entender que la otra parte no está con la intención de conversar, sino más bien está con la intención de dilatar el tiempo para que de pronto ya no empezar una etapa procesal a tiempo. Esos temas hay que irlos identificando, ¿ya? Ahora bien, ¿qué puedo mediar, señores, a partir de la reforma del artículo 18, numeral 21 de la Constitución de la República, perdón, de la ley notarial? Las notarías pueden llevar procesos de divorcio, 18 numeral 22, perdón, 18 numeral 22, las notarías pueden llevar procesos de divorcio siempre y cuando se regule alimentos, tenencia y régimen de visitas. Ahora, cuando tenemos este tema de regulación de alimentos, hacemos las actas de mediación aquí, luego van a la notaría y luego van al registro civil y en un día se divorcian las personas. Ojo, no estamos alimentando a que la gente se divorcie, pero aquí los abogados saben que nuestros clientes a veces piden soluciones rápidas y en mi experiencia yo no he tenido un caso de mediación de esta naturaleza, que estén haciendo el acta de alimentos, mediación y régimen de visitas, porque recién se separaron. La gran mayoría ya tienen a otras parejas y están más bien buscando cómo solucionar pronto para estar tranquilos con su nueva pareja. Podemos solucionar herencias. Les cuento que es increíble ver cómo la familia se destruye por el tema económico. Las herencias son trabajos bastante complejos. Yo en realidad trabajo mucho con el tema de herencias, pero no he logrado terminar un proceso de herencia en un día o en 2 días. Siempre me he demorado hasta un mes en varias sesiones, en un periodo de un mes con varias sesiones resolver problemas de herencia. Claro, también va a depender mucho de la cantidad de bienes que tengamos. ¿Cuáles son los tipos de bienes? Hay muchos bienes que de pronto toca hacer una
una parcelación, en el caso de fincas. Entonces, ahí hay muchas cosas que hay que trabajar. Podemos también trabajar el tema de deudas. Y cuando hablamos de deudas, no necesito tener una obligación, un título ejecutivo, una factura, una letra de cambio, un pagaré, algo que justifique que existe la deuda. Eso es lo maravilloso de la mediación, que yo sin tener una prueba puedo tener una sentencia. Vea, yo puedo llevar a mis clientes que no tenían nada de prueba, no sabía cómo cobrarle en la vía judicial, puedo llevarles a mediación si voluntariamente logró reconocer un acuerdo de pago. Señores, esa acta de mediación tiene efecto de sentencia. Así que si no me cumple, voy directamente a la etapa final de ejecutar. Yo suelo decir, la mediación puede ser como ese bypass para llegar a la vía rápida de ejecución. Si yo tengo un cliente que no tiene pruebas y que no lo puedo llevar a cobrar una deuda en la vía judicial, vean, lo más maravilloso puede ser que vaya a mediación y si le dice que le va a pagar los $10,000 que le debe en cuotas de $10, haga el acuerdo, cierre el acuerdo, porque usted sabe que el momento que incumple el acuerdo, usted va a ejecutar el total del pago. Y ahí vuelvo a repetir, ¿quién va a garantizar que esto sea así? Un mediador que sepa redactar bien las actas. Así que los mediadores tenemos mucha responsabilidad en los acuerdos. No en las decisiones de las partes, sino en la redacción de los acuerdos. Ojo con eso. Hugo David. Perdón, yo estaba en esto que usted me decía de los divorcios que también podemos solucionar. O sea, pero por mutuo acuerdo, nada más, ¿no es cierto? No es como publicación en el diario y 3 veces, no. Solo con el mutuo acuerdo se puede solucionar esto. ¿Perdón? Del divorcio. Estaba hablando del divorcio. Esa partecita no me quedó claro. Todo lo que va a mediación tiene que tener voluntades. A ver, primero, en los centros de mediación no se divorcia. En los procesos, en los centros de mediación, puedes obtener uno de los requisitos para agilitar tu trámite de divorcio en la notaría. ¿Por qué te digo? Porque el artículo 18, numeral 22 de la ley notarial, te dice que para que te puedas divorciar, para que las partes se puedan divorciar por mutuo acuerdo, es necesario regular alimentos, tenencia y régimen de visitas, ya sea a través de un proceso de mediación o ya sea a través de sentencia. Entonces, si tú tienes un cliente que se quiere divorciar por mutuo acuerdo, tú puedes hacer que regule, y tiene hijos menores de edad, tú puedes hacer que regule alimentos, tenencia y régimen de visitas en la vía notarial, perdón, en el centro de mediación, y luego se vaya a la notaría a terminar el proceso de divorcio. ¿Estamos de acuerdo? Sí, muchas gracias. Eso no me quedó claro porque eso tenía entendido que tocaba hacer en la notaría, no por el centro de mediación. Entonces esa era mi consulta. Muchas gracias. Ya, ok. Carol. Sí, buenas tardes. Yo tengo una duda respecto a las actas de mediación. El tema de las costas, cuando hay incumplimiento, ¿quién lo determina? Porque yo he visto muchas actas de mediación en las que sí dan paso a las costas en caso de incumplimiento, pero hay otras que no. Entonces, ¿eso determina quién? ¿El centro de mediación o es netamente el mediador quien toma la decisión de decir en el acta va a ir el tema de las costas por incumplimiento o cómo es? A ver, Carol, toma en cuenta algo. El mediador no toma participación en la resolución del conflicto, el mediador guía. Entonces, ahí es cuando volvemos al perfil. ¿Te acuerdas que uno de los perfiles es ser orientador? Ahí es lo que tú tienes que orientarle. Por ejemplo, yo siempre le digo a las partes, a ver, ¿qué les parece si dejamos, ojo con las preguntas que ustedes ya vieron en la clase anterior, ¿qué les parece si dejamos estableciendo que el incumplimiento de los acuerdos puede dar lugar a cobrar una multa? ¿Y qué les parece si se incumplen, cobramos costas procesales y honorarios profesionales? ¿Qué les parece si dejamos constando eso en el acta? Entonces, el mediador pregunta, las partes se ratifican o las partes no se ratifican y eso da lugar a que conste en el acta de mediación. ¿Qué tal si yo estoy llevando un acta de mediación con Pepito y María y le digo, mire María, ¿qué les parece Pepito y María? Ahora ya estoy redactando el acta de mediación. ¿Y qué le parece que dejemos estableciendo una cláusula especial que en caso de incumplimiento vamos a ejecutar el acta de mediación y va a dar lugar al cobro de las costas procesales
honorarios profesionales y como el acta versa sobre una deuda e intereses legales. Son las partes las que dicen, sí, a mí me parece chévere que pongamos intereses, a mí me parece chévere que pongamos costas procesales, o las partes te digan, no, a mí me parece que no debe estar nada de eso. O sea, son las partes. Tú solamente les orientas para que ellos tomen las decisiones. Entonces, ahí, Carol, de pronto lo que tú dices que en algunas actas las encuentras y en otras actas no. Porque al final del día, tú le puedes decir, vea, sería bueno, ojo, no impongo, sería bueno que dejen estableciendo el cobro de costas procesales si les toca ejecutar. Pero son ellos al que al final del día te dicen, sí, pongamos o no pongamos porque va a depender de su acuerdo. Ahora, otra cosa es si al mediador se le escapó decirlo y no lo puso. Ahí sí, la labor de orientación del mediador no fue eficiente dentro del proceso de mediación. ¿Sí? No sé si contesté tu pregunta. No, sí la contestó. Mi pregunta más que nada es en base a que yo trabajo en un estudio jurídico donde hacemos mucha mediación y no nos ha pasado esto de que nos pregunten si queremos, sino que el momento de redactar, como generalmente somos nosotros quien pedimos la mediación, el momento que redactan el acta y nos pasan, nosotros totalmente estamos de acuerdo en que se dé el tema del incumplimiento porque nos conviene, por así decirlo. Pero la otra parte nunca ha alegado nada en esto, pero tampoco se ha preguntado dentro de la audiencia de mediación si están o no están de acuerdo. Debería preguntarlo, porque, o sea, volvamos al inicio. Los mediadores no tomamos parte en la solución de los conflictos. Los mediadores no establecemos las condiciones de los acuerdos, los mediadores orientamos. Mira, por ejemplo, en el tema de las deudas, yo siempre les digo, ¿qué les parece si ustedes dejan estableciendo dentro del acta de mediación que al incumplimiento de una, no sé ustedes, una cuota, 2 cuotas se declara de plazo vencido? O sea, tú les sugieres, pero al final del día quienes toman la decisión son las partes. ¿De dónde eres tú? De Quito. De Quito, ya. Verás, a mí me preocupa cuando los mediadores empezamos a dar por sentado ciertas cosas. Por ejemplo, si tú das por sentado que tienes que cobrar cosas procesales, ojo, ¿qué tal si la otra parte no quiere? ¿Qué tal si están las partes queriendo reconstruir su relación interpersonal y le dicen, mira, yo te voy a dar un voto de fe más. Hemos tenido un montón de problemas, pero yo te voy a dar un voto de fe más. Yo solamente quiero que me pagues y no te voy a cobrar costas procesales. O sea, si me toca ejecutar esta acta de mediación, yo solamente voy a recordar que tú nunca fuiste leal conmigo. Eso lo hablaron antes de ir al centro de mediación. Y llega al centro de mediación y el señor se da cuenta en el acta de mediación que le están cobrando costas procesales. ¿Qué crees que va a pensar de la otra persona? Que no cumplió su palabra. Que no cumplió su palabra. Entonces, puedes, lejos de no generar un conflicto, puedes generar un conflicto mayor. Así que mi consejo personal es que a las personas se les debe preguntar esos detalles, porque ellos son los que dejan estableciendo cuáles son las obligaciones. Otro detalle que a veces nos olvidamos y a veces no lo preguntamos es el pago de las cosas del servicio de mediación. ¿Quién lo va a pagar? De inicio siempre paga el que solicita, pero si en el acuerdo las partes quieren entrar en ese debate de que quieren pagar a mitad, o de pronto el deudor dice, mira, yo te estoy causando el perjuicio de traerme aquí a mediación, te voy a pagar todo. Eso es cuestión de los acuerdos que se puedan dar. ¿Ya? Por lo general, el que invita paga. Por regla general, el que invita paga. Eso pasa siempre, hasta cuando nos invitan a cenar. ¿Ya? Pero no es malo. Pero no es malo que preguntes, no es malo que preguntes. Mira, yo alguna vez tuve un proceso de mediación con alguien de la Concordia, solo te voy a decir el lugar, y cuando ya estaba, como a veces uno está tan apurado y ya da por sentado ciertas cosas, yo hice el recibo y se lo pasé a la parte que solicitó la invitación. Y a lo que le pasé, el señor me dijo, primero tenía que preguntarme a mí, porque ya que le traje a mi amigo a que me traiga mediación, lo mínimo que puedo hacer yo es pagar. ¿Se imaginan cómo me sentí yo en ese momento? Solo por no preguntar. Así que lo sano es preguntar, chicos. Bien. Es parte de la neutralidad, ¿verdad?
Es parte de ser neutral. Bien, yo puedo mediar, chicos, me estaba perdiendo, yo puedo mediar tema de linderos, tema de tránsito, chicos, tránsito con mucho tino, con mucha sutileza. Tránsito en temas cuando existan daños materiales y heridos leves. Cuidadito me digan, voy a mediar cuando existen muertos. Cuando hay muertos ya no podemos mediar, ¿ya? Alguna vez alguien me dijo, pero solo existe un muerto. Yo le digo, no, o sea, ya cuando hay muertos ya no se puede mediar, así si haya uno, hayan 5, ya no es tema transigible que lo podemos tratar nosotros, ¿ya? La liquidación de los bienes, señores, y aquí los abogados me van a querer colgar, nosotros no podemos, o sea, no es que en mediación tú liquidas la sociedad conyugal, en mediación haces el acuerdo sobre cómo vamos a liquidar la sociedad conyugal, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay muchos abogados que de pronto dicen, cuando hay acuerdo vamos directamente a la notaría, pero tal vez ustedes me pueden decir, a veces tengo un acuerdo de mediación listo, voy a hacer el trámite notarial para hacer la liquidación de bienes en la notaría, pero resulta ser que empiezo el trámite, ustedes saben que uno solicita el proceso de liquidación ante el notario dispone la publicación y en 20 días, luego de 20 días de la publicación, volvemos a donde el notario para terminar el proceso de liquidación, ¿verdad? Colegas, así es el proceso, ¿verdad? Perdón, ¿puede repetir de nuevo? A ver, cuando yo tengo el proceso de liquidación de bienes y lo quiero hacer ante el notario, el trámite es así. Yo voy con el pedido ante el notario dispone la publicación del extracto de cómo quedaría la liquidación en un periódico de mayor circulación y volvemos en 20 días para terminar el proceso de liquidación. ¿Verdad que es así? ¿Ya? No podría decirle, no. No ¿Perdón? podría decirle tampoco, no me ha tocado eso. Ya, no hay problema. Yo he tenido conocimiento que se hace una minuta, se va directamente ante el notario y hasta ahí queda la situación, pero no sabía que era de los 20 días y el extracto en la publicación del periódico de mayor circulación. No sabía que era de esa manera. Es que la minuta es cuando se disuelve. Primero se disuelve la sociedad conyugal y luego se liquida. Sí. Verán, ¿saben por qué presentamos nosotros? ¿Por qué se hace la publicación? Porque el notario tiene que asegurarse que esa liquidación que estamos haciendo no afecte a terceros. ¿Qué tal que estamos liquidando solo los activos y los pasivos? ¿Ya? Y como ustedes saben qué es lo que pasa aquí, señores, que a veces cuando hoy día decimos una cosa y mañana yo puedo cambiar. ¿Qué tal que yo estoy casada con Pepito Pérez y resulta ser que hoy digo que él se va a quedar con la casa y yo con la finca? Él se queda con el gato y yo con el perro. Pero resulta ser que en esos 15 días yo lo veo paseando con su nueva novia. Y ya se empiezan a reír los hombres. Y como las mujeres somos bastante solidarias, ¿qué creen que yo hago? Alejandra también se rió, Sí, también Alejandra. Y resulta, digo, no, ya no quiero darte la casa porque tú en esa casa vas a llevar a tu nueva novia, no quiero. Y se cayó el acuerdo, señores, se acabó el proceso que estábamos haciendo en la notaría, el notario ya cobró sus costos notariales, así que ustedes no le pueden pedir que les devuelvan. Usted ha perdido el tiempo porque hubiese empezado mejor un proceso judicial. Para que eso no le pase, haga mejor el acuerdo previo de cómo se van a liquidar los bienes en una acta de mediación, de tal suerte que si en 10 días la parte ya le ve con la novia o él la ve con un nuevo novio, señores, ya no pasa nada porque tienen que cumplir el acta de mediación. Porque el acta tiene efecto de sentencia ejecutoriada. Así que en el caso que no la cumpla, siempre ponemos una multa y tendrían que cobrar la multa que está establecida en la liquidación. Doctora, para efectos de conocimiento, no he realizado yo liquidación de bienes mediante centros de mediación, pero una consulta. El procedimiento sería primero realizar el acta de mediación sobre la partición y ver qué bienes se queda con cada quien, ¿cierto? La segunda sería con esa acta de mediación ir con una minuta ante el notario. Ese sería el trámite. Sí, pero después solamente... Y finalmente a los 20 días lo que usted le indicó, ¿ese es el proceso para hacerlo por el notario? Sí, mi Ale querida, solamente una aclaración. No es que en mediación liquidas, o sea, en mediación lo que dejas estableciendo es el acuerdo de las condiciones en las que vas a liquidar, porque tú liquidas en realidad en la notaría. ¿Ya?
O sea, tú lo que logras hacer en mediación es garantizar de que si en los 8 o 15 días la persona cambia de parecer, mientras estamos esperando que decurra ese plazo de la publicación del periódico, si la persona quiere cambiar de parecer, ya no puede, porque resulta ser que ya tiene firmada el acta de mediación y no le quedó más que cumplirla. Ya, no sé si ahí me logré hacer entender, Alejandra. Sí, doctorita. Ya. Listo. Y en un proceso judicial también se puede derivar del proceso judicial Sí. a mediación. Sí, de hecho les comento que estamos esperando. Al momento tú puedes pedirlo ya sea de manera directa o el juez puede derivar, pero les comento que estamos esperando con ansias todos los centros de mediación la derivación de causas a centros de mediación privados, porque en este momento solamente se pueden llevar a los centros de mediación públicos. Así que sí podemos llevarlo dentro de un proceso judicial, sí puedo dar un alto y llevar a un proceso de mediación. ¿Qué no puedo mediar, señores? La violencia intrafamiliar. Imagínense yo con mi esposo que le diga, vea mi amor, esta semana me pega el ojo derecho y en el siguiente el izquierdo. ¿Se imaginan? Entonces, esas cosas no podemos mediar, no puedo mediar tema de robo, hurto, violación. Todo lo que estamos en este tema de materia penal no puedo mediar. Y le digo, no todo lo de materia penal, porque en tema patrimonial ya hay 32 causas que podemos mediar, así que cada día el tema de la mediación penal crece, pero definitivamente, y algo les decía Guillermo la semana pasada, pero definitivamente en el tema de violencia intrafamiliar, en violación, en robo, hurto, asesinato, son temas que no son susceptibles de mediación. ¿Ya? Pasos. Ya verán. Los pasos de la mediación, señores, hay que organizar la mediación, lo decía la abogada Núñez hace rato, hay que conocer el caso, chicos. Yo sé que es difícil, a veces, al menos cuando ya tienes bastante flujo de personas en tu centro de mediación, a veces es un poco complicado leer el caso porque ya hay audiencias, les comento nuestra experiencia, que hay audiencias que no están planificadas y la gente llega de manera directa y nos toca atenderles, pero al menos sí dense unos 2 minutos, unos 5 minutos o el tiempo que sea necesario para que conozcan el caso. Y mientras más complejo sea el caso, dense más tiempo. O sea, vean, eso de que vamos allá y vamos escuchando lo que nos salga y vemos cómo vamos atendiendo a la gente no es tan bueno. Hay que revisar la información que tenemos dentro del proceso. ¿Ya? Para eso hay que organizar la mediación. Y cuando organizamos la mediación es cuando empezamos a generar la invitación, cuando una parte requirió el proceso o las dos partes requirieron el proceso y hemos generado la invitación, se ha señalado día y hora para que se desarrolle la audiencia de mediación y el día de la mediación se va a instalar la audiencia de mediación. Y cuando instalamos la audiencia de mediación, el mediador va a tener que establecer cuáles son los pasos que vamos a seguir. Yo suelo decirle en mis audiencias de mediación que estos dispositivos celulares los apaguemos o los pongamos en silencio porque no tienen idea de cómo existen personas que están en problemas solamente porque no les han escuchado o porque no nos atienden, no nos entendieron bien. Ya, hay una necesidad inmensa de que la gente necesita ser escuchada. La gente necesita ser escuchada y en el momento que usted no le escucha a las personas o usted está en el teléfono, créame, en ese momento se ha perdido completamente la oportunidad de alcanzar un acuerdo. Jimena. Gracias, buenas tardes. Me queda una duda en esto de estudiar el caso. Realmente, ¿cómo funciona esto? ¿Se conversa con las partes primero? ¿Se tiene algún documento? O sea, no comprendo cómo puede ejecutarse este proceso. Si me puede explicar, por favor. Claro, con gusto. Verás, hay varias formas. Usualmente las personas vienen a solicitar el proceso de mediación. Cuando viene solo una, le pide los documentos. Por ejemplo, si es un tema de alimentos, cuáles son las cédulas de los guaguas. Si es un tema de incremento de pensión de alimentos, cómo estamos en el sistema SUPA, qué información tenemos para sostener un tema de incremento de pensión de alimentos o de pronto reducción de pensión de alimentos. ¿Cuál es la información que poseemos a la mano? Si es un tema de herencia, hay que pedirles a los herederos cuáles son los bienes que pensamos que tenemos que partir, cuáles los bienes que tenemos, dónde está la posesión efectiva. Y ahí sí,
Verán, ahí sí hay casos en donde yo puedo tener una audiencia, no precisamente para instalar perdón, puedo tener una reunión no para instalar la audiencia de mediación, sino para conocer el caso. De pronto me dicen, vea, queremos hacer una audiencia de mediación, todos estamos de acuerdo de la forma como nos vamos a repartir los bienes, entonces tú les dices, y ya tienen la posesión efectiva, ¿cómo está el estatus de los bienes? Entonces empiezas a conversar con ellos, a preguntarles qué información tienen y a partir de eso, qué debemos hacer para podernos instalar en una audiencia de mediación. Entonces, a veces vas a tenerte que reunir con una sola parte, porque de pronto la otra no está en la predisposición aún de conversar. Cuando estás con las dos partes, vas a poder conversar con las dos partes y tener la información para entrar con toda la información al proceso. Y hay veces en donde vas a tener que tú mismo tratar de investigar con la poca información que te da el usuario, de pronto en el sistema SAD, dependiendo qué caso es. O sea, ya en el día a día vas a darte cuenta de cuáles son los lugares que puedes explorar. Por ejemplo, si a mí el día de hoy vienen y me dicen, vea, yo necesito hacer un acuerdo sobre la deuda de alimentos, yo me ingreso de inmediato al SADI para ver cuánto está debiendo. Y le pregunto, ¿y dónde le podemos encontrar al señor? O si vienen las dos partes, ya estoy consciente de cuál es el monto de la deuda y les digo, por favor, pasen para sentarnos a conversar y ver cuáles son las condiciones del acuerdo. Por eso es que yo te decía en un inicio, tal vez no te puedo decir, es que solamente podemos mediar, puedo revisar la información en 5 minutos, o en 10 horas, o en 15 minutos. Va a depender del tipo de caso para saber qué tan complejo puede ser el análisis de la información. Pero debería ser, doctora, Gracias. un tiempo oportuno, ya que las partes van con el consentimiento de los dos. Pongan que se arrepientan. Ahí viene la... Mario, querido, ¿sabes que los mediadores no tenemos que hacer procesos de mediación pensando en que si se arrepienten ya no firman? Porque acuérdate que nosotros tenemos que hacer que las personas tengan procesos súper conscientes. O sea, de que firmen súper conscientes. Imagínate que yo te debo a ti y tú le dices al mediador, oiga, firme ahora porque si ella ya no me firma, pierdo la oportunidad. Y desesperada la mediadora empieza a levantar el acta de mediación y resulta ser que te firmó, luego no te pagó y te tocó ejecutar. Y tú no puedes ejecutar esa acta de mediación porque nunca te preocupaste en saber si esa persona tenía bienes. Entonces, tienes lo mismo, tienes un acta de mediación y como no tiene bienes contra qué ejecutar, te sientes igual de defraudado que al inicio. También a veces van con ese afán de arreglar rápido, por eso digo yo, ¿no? Mira, hay que encontrar un equilibrio, y ahí te lo digo, Mario, desde la experiencia del día a día. Mira, nosotros aquí, hay días que llegamos a evacuar 15 audiencias, que la parte administrativa se convierta en sala de audiencias. Y aquí están los compañeros que no me dejan mentir. El doctor Gallegos, por ejemplo, estuvo por aquí el día jueves. Nosotros estábamos abarrotados porque llegaron audiencias que no estaban planificadas. Y hay días que estás con toda la tranquilidad del caso, creo que eso nos pasa en todas las oficinas, días que estás totalmente tranquilo, relajado y que puedes darle todo el tiempo a tu cliente. Entonces, no tienes un tiempo específico, pero es esa habilidad del mediador la que te permite ir entendiendo ya el caso y cómo resolverlo. Entonces, el nivel de entrevista que vas llegando a tener con tu cliente o con el usuario es lo que te va a ir permitiendo de pronto buscar la información en menor tiempo o agilitar el acceso a entender el conflicto. Ya, doctor. Listo, Mario. Muchas gracias. Bien, hay que comprender, y cuando nosotros hacemos este tema de organización, nosotros empezamos a comprender las perspectivas de las partes. Vean, yo me he topado con casos de alimentos, perdonen que tome el tema de alimentos, donde a veces el papá no es que no quiere pasar la pensión de alimentos y la mamá no es que está tan necesitada del dinero de alimentos, sino que hay una necesidad de que ellos puedan concentrarse en ser buenos padres. Si ya no son pareja, necesitan que sean buenos padres. Yo recuerdo que una vez llegó una persona súper conocida y yo me quedaba, yo decía, ¿para qué le pides pensión de alimento a algo? Como nos llevábamos, yo le consultaba y ella me decía, mira, a mí no me interesa el dinero, a mí me interesa que él comparta con mi hijo. O sea, no tolero que no comparta con mi hijo. Y para que él comparta, le estoy obligando a que pase la pensión de alimentos. Si se dan cuenta, como pese a que el tema de alimentos es un derecho del menor, a ella no le importaba casi el tema económico. Lo que le importaba más bien es intentar buscar que participen. ¿Ya? Hay que
hay que clarificar los intereses y las necesidades. ¿Ya? Hay que identificar los intereses y las necesidades de las partes y hay que tener un replanteo de la generación de opciones. ¿Ya? Hay que replantear hay que siempre buscar de que las personas puedan mirar las cosas de una forma distinta. El mediador debería entrar a su sala de mediación con un cuadernito en mano para que pueda notar cuáles son los intereses de las partes y a partir de eso, a través del parafraseo, a través de las técnicas de diálogo, pueda presentar una propuesta distinta sobre cómo solucionar el conflicto. Ojo, los mediadores no imponemos, los mediadores orientamos. Vea, yo no le puedo decir, oiga, ¿por qué no le acepta que le paguen la deuda a 10 meses plazo? No. Yo lo que le puedo decir, ¿será posible que usted le pueda pagar la deuda a un plazo mayor? Entonces, él me va a decir si puede pagar a 10 meses, 8 meses, 4 meses. ¿Ya? Compañeros, aquí hay muchos de los que están aquí que comparecen a las audiencias de mediación. Es más, algunos los conozco y creo que están aquí más por saludarlos y compartir con nosotros, porque son más mediadores, porque han trabajado ya muchos años en el proceso de mediación. Entonces, pero hay que identificar cuáles son las tareas de los abogados dentro de un proceso de mediación. Cuando nosotros acompañamos a nuestros clientes o cuando nosotros somos mediadores y vemos que dentro de la sala de mediación hay abogados, al abogado hay que entender que es el aliado estratégico. Yo digo, yo soy muy agradecida porque en este centro de mediación la gran mayoría de nuestros clientes son abogados. ¿Ya? Del 100% de las causas que ventilamos nosotros, el 70% son abogados. No le irán a decir a la competencia, ¿no? Porque de pronto vayan a trabajar luego en mi nicho. Pero nosotros trabajamos con los abogados porque los abogados, ellos han identificado que la mediación puede ayudarles a solucionar sus conflictos en un menor tiempo y a un menor plazo. Entonces, para ello hay que entender de que ellos son nuestros aliados y nosotros somos sus aliados en ellos. Entonces, hay que saber, el abogado tiene que saber cuál es el reto de este nuevo abogado negociador. Ya no el abogado litigante, ya no el abogado no puede ir a la sala de mediación con el chip de que voy a litigar. El abogado tiene que ir a la sala de mediación con el chip de que voy a mediar y voy a asesorar a mi cliente a que alcance una negociación exitosa. Entonces, ahí este abogado va a participar de manera directa asistiendo a las sesiones, va a asesorar a su cliente. Es más, podemos pedir que se suspenda la audiencia para poderle dar mayores ideas a nuestros clientes. Ya les van a dar en el desarrollo de las audiencias el tipo de sesiones que tenemos. Y puede colaborar en la redacción de los acuerdos. Vean, muchos de los formatos de actas de mediación que tiene Pacto de Paz han nacido a partir de las colaboraciones de nuestros abogados en las audiencias. Del abogado que dice, a mí me gustaría que se ponga así porque quiero proteger a mi cliente, porque quiero que conste tal término, porque de esa manera protegemos a mi cliente. Y señores y señoras mediadoras, les consulto, esta es la única manera que podemos tener actas exitosas. ¿Por qué? Porque cuando tenemos abogados en las salas de mediación, resulta ser que cada abogado está pensando en cómo proteger a su cliente. Entonces, si un abogado está pensando en cómo proteger a su cliente y en el otro lado también hay otro abogado que está pensando cómo proteger a su cliente, señores, vamos a tener como resultado una acta que va a ser sumamente complicado decir que no la podemos ejecutar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque va a ser una acta muy bien redactada, porque va a ser una acta que cuenta con todos los elementos para que sea ejecutable en un momento de ser requerido. Entonces, los abogados son aliados estratégicos. Yo agradezco mucho a los abogados. Me parece que la semana pasada que había alguna compañera que hacía alguna observación por algún trato que le habían hecho dentro de algún centro de mediación. Y yo quiero decirles, compañeros, que los abogados son una clave esencial dentro del proceso de mediación y que gracias a los abogados hemos logrado crecer los centros de mediación, porque se han entendido y se han sintonizado en que es necesario llevar a nuestros clientes a procesos rápidos, ágiles, en el cual todos ganamos. Juan, veo tu manito alzada. Sí, por favor, una cosita nomás que me llama la atención. Obviamente la explicación que se nos acaba de dar, muy interesante, explícita en todo sentido, y pues en los casos ordinarios, de los procesos ordinarios, cuando una de las partes
no puede asistir porque de pronto es de la tercera edad, está enfermo, está fuera del país, etc. Entonces, entrega al abogado defensor una procuración para que él haga las veces de la persona que se establece la defensa técnica. En el caso de mediación, ¿la procuración procede o no procede para llegar a los acuerdos requeridos? Eso nomás. La procuración judicial entregada. A ver, en el caso de los procesos de mediación, nosotros sí podemos trabajar con las procuraciones judiciales, de hecho lo hacemos, pero habría que entender cuál es el alcance que le entregó el cliente, si es para la defensa o para que tome decisiones dentro del conflicto. Porque si le cargó para la defensa, toma en cuenta que en la mediación no defiendes, en la mediación haces acuerdo. Ya, yo tuve en algún momento una procuración que decía textualmente es para la defensa de mis derechos y yo y en ningún momento decía para formular acuerdos. Entonces, si es la defensa de tus derechos, esa procuración no te sirve porque te está enviando directamente a la vía judicial. Pero hay procuraciones judiciales en donde dicen que un texto similar, ¿no? Designo a Pepito Pérez para la defensa de mis derechos y para que formule los acuerdos necesarios para mi legítima defensa o para mis intereses. O sea, se entenderá de que habrá el específico de a qué es lo que va a mostrarse con la procuración, obviamente, por eso decía, si en la mediación procede, también te constará de que hay lo específico, como digo, de qué es lo que va a hacer con esa procuración. Sí, o sea, Doctor Juanito, perdón. Una cosita, doctorita, justo en lo que están tocando el tema con el doctor Juan, es que acá cuando vamos a las audiencias de mediación nos piden con cláusula especial para transigir. Si no hay esa cláusula, no podemos hacer la mediación bajo ningún contexto, doctor. Verá, o sea, por eso les decía hace rato, o sea, necesitamos que en la procuración nos dé la oportunidad de formular acuerdos. Porque si solamente en la procuración me dice a mí, le doy para que me represente dentro del proceso, o que me defienda dentro del proceso, acuérdense que en mediación no defendemos. Pero si la procuración me dice que doy para formular acuerdos, para que alcance acuerdos, ahí sí podemos comparecer a través de procuración judicial. O sea, no es que no puedes comparecer como procurador judicial. Sí puedes, pero necesitas que tu procuración te dé la autorización para que puedas formular los acuerdos. ¿Ya? Muchas gracias, Ale. Muchas gracias, Juan. Entonces, y vean, no solamente en este tema, no solamente en las procuraciones judiciales, sino que cuando les acompañan los colegas mediadores a las audiencias de mediación, yo siempre digo, las audiencias de mediación, en donde están los abogados, el resultado final es diferente. Porque tenemos audiencias sumamente bien redactadas, y no digo que los mediadores seamos malos en redactar, pero el mediador de pronto no está pensando en el juicio. Y yo les digo a mis compañeros mediadores, les digo, vean, cuando nosotros redactamos un acta, empecemos a pensar que esta acta se va a ir al juicio, que en algún momento vamos a tener que ejecutar esta acta, así que hay que trabajarla pensando en la ejecución de esta acta de mediación. Yo sé que eso podría ser pensar negativo, pero lamentablemente el acta hay que pensarla que algún día podría ser ejecutable, y en el escenario que sea ejecutable hay que ponerle día y hora para que se ejecute. Por eso que siempre hay que poner un día, cómo y hora. Dime, Ale. Ya, pero también ha pasado algo, y perdón que te lo pregunte, ¿cuál es la postura de ustedes como centro cuando existe un abogado que es conciliador, que quiere hacer la mediación, que trajo a su cliente para la mediación, y el otro es un abogado no conciliador? Yo he tenido la experiencia que por culpa del otro colega que está en una posición totalmente austera, nos han sacado a los dos abogados y han quedado solamente las partes, porque a veces en vez de ayudar para que esta mediación se dé, mejor se entorpece. Bien, sabes que, a ver, en mi experiencia, gracias a Dios creo que solamente 2 veces he tenido ese problema, pero en mi experiencia yo no he sacado a los mediadores, yo más bien he pedido una suspensión de la audiencia de mediación y he tenido la oportunidad de tener audiencias privadas, y me he reunido de manera privada con una parte conjuntamente con su abogado, y me he reunido con la otra parte conjuntamente con su abogado. ¿Y por qué? En esa reunión privada yo le digo, vea, colega, porque al final del día, para los que somos abogados, bomberos somos, y no hay que pisarnos la manguera, ¿ya?
perdonen la expresión, dicho, vea colega, si usted sigue en esa línea, no vamos a alcanzar el acuerdo y seguramente vamos a perder la oportunidad de solucionar el conflicto. Y ahí delante de su cliente le digo, vea señora, posiblemente no sea tan malo alcanzar un acuerdo. Posiblemente usted va a ahorrar tiempo y se le empieza a explicar las cosas y le decimos, vea colega, ¿qué tal si entramos nuevamente, pero entramos con la posición de conciliar? Y lo mismo le digo a la otra parte, y nos entramos y nos damos un break de 30 minutos, 15 minutos trabajo con la primera parte, 15 minutos trabajo con la otra parte, pero con tiempos, ¿no? Eso sí, ya vamos a ver los tipos de audiencia, hay que trabajar con tiempos cuando hacemos audiencias privadas. Entonces, mira, a mí me ha funcionado esa estrategia, porque primero no tengo un abogado que va sintiéndose resentido porque lo sacase de la audiencia de mediación, y no tengo otro abogado que también se siente desplazado, porque imagínense, ¿con qué cara esos abogados luego van a cobrar sus honorarios? ¿Ya? Debe ser que por eso nuestros mayores clientes son abogados, porque no los hemos sacado de las audiencias. Pero tampoco hemos dejado que se nos caigan las audiencias con los colegas, porque, vean, es que hay que entendernos desde cómo nos formaron. De pronto, las nuevas generaciones de abogados son más negociadores que nosotros, porque ellos ya les dan métodos alternativos, ya vienen con otras generaciones. Nosotros venimos de la generación que estamos cambiando el pensamiento. Vean, Juan, Ale, el doctor Mario, que también le vi por aquí, algunos colegas, nosotros fuimos creados en la línea donde teníamos que litigar, donde nos daban incluso, acuérdense que casi de nuestra malla académica, creo que 6 niveles eran solamente para litigar, técnicas de litigación, no sé si recuerdan. Entonces, cambiar el constructo no es fácil. Entonces, como no es fácil, tenemos que ayudarle y para eso estamos los mediadores, para decirle, vea colega, sentémonos a conversar, hablemos con su cliente en esas audiencias privadas y vean que esas audiencias privadas son riquísimas, te permiten conectar al abogado y luego el abogado que ya no quería mediar entró con ganas de mediar. Para mí, las audiencias privadas son una maravilla para solucionar esas cosas. Yo no he sacado abogados, he tenido la oportunidad de reunirme con ellos en privado, conjuntamente con sus clientes, y las cosas mejoran. Bien, para avanzar, chicos, porque les voy a robar 5 minutitos más, les voy a cobrar esos 5 minutitos que entramos tarde. Ya, tenemos 3 tipos de audiencias, chicos. Las audiencias generales, la audiencia inicial, en la que esbozamos cuáles son las reglas. Acuérdense, señores, la mediación es formal, pero con estructura. ¿Ya? La mediación necesita tener estructura. Yo tengo que dejar estableciendo súper claro cuáles son las reglas de mediar, cómo vamos a mediar. Ya cuando empiezan a trabajar con audiencias de mediación ya les van a entregar las estrategias adecuadas, pero yo les dejo así la introducción. Usted tiene que mediar indicando cuáles son las técnicas o cuáles son los pasos que vamos a seguir. Por ejemplo, usted está en la obligación que cuando instala la audiencia, decir, vean señores, nosotros podemos vamos a instalar esta audiencia. No es obligación que el día de hoy alcancemos un acuerdo. Si ustedes desean, podemos suspender esta audiencia de mediación y reunirnos cuantas veces sean necesarios para que pudiéramos alcanzar un acuerdo que les beneficie a ambas partes. Nosotros vamos a tener audiencias privadas. Si ustedes necesitan, pueden solicitarle a esta mediadora que suspenda la audiencia para tener una audiencia privada, sobre todo cuando hay abogados, para que el abogado pueda conversar con su cliente, o también para que la mediadora pueda conversar de manera privada con el cliente, la mediadora o el mediador. Entonces, hay que decirle que se puede hacer audiencias privadas y también hay que decirles que vamos a poder tener una audiencia final en donde vamos a sentarnos nuevamente a conversar luego de las audiencias privadas. ¿Por qué es necesario que usted le diga que podemos suspender, que podemos tener audiencias privadas? Porque usted se imagina que cuando estemos mediando, resulta ser, yo le diga a media mediación, le diga, vea señora, veo que se me está saliendo la mediación de las manos y les diga, a ver señores, suspendamos la audiencia, nos vemos mañana a las 10. Las partes no sabían que eso podría ocurrir y seguramente la otra parte va a decir, claro, como ya se dio cuenta que estaba perdiendo, ya prefirió suspender la audiencia y perdí la imparcialidad. Una de las partes siente que yo no estoy actuando de manera imparcial y creerá que de pronto por beneficiar a la otra estoy yo en este tema de suspender la audiencia. Así que, queridos mediadores, expliquen por favor cuántos tipos de audiencias podemos tener, la necesidad de que no haya apuro. Lo decía Mario, no me recuerdo si era Mario, no recuerdo quién era, decía, todavía no les ubico a los nuevos, no les ubico mucho el nombre. Bueno, Mario, alguien decía, es que tenemos que tratar de alcanzar que en ese momento firme el acuerdo. Ojo chicos con las presiones.
Mario Salazar. Ojo, Sí, Mario chicos, Salazar. ¿perdón? Sí, Mario Salazar, yo fui el que Ya, pronuncié eso. bueno, ojo chicos con las presiones, porque les digo, hay que alcanzar acuerdos, pero hay que hacer que esos acuerdos sean sumamente conscientes, porque esos acuerdos al apuro luego se trasladan en actas de imposibilidad, actas que se están ejecutando. Y créanme, y ahí les cuento, la experiencia te va diciendo, te va dando cosas. Cuando recién nosotros trabajamos en el tema de mediación, yo era desesperada por construir acuerdos porque pagaba el arriendo, la luz, el agua, la secretaria. Y si no hay audiencias, no se pagan, no hay ingresos. Ahora yo ya entiendo de que es necesario que las partes tengan acuerdos totalmente conscientes, porque esos acuerdos conscientes van a permitir que se cumplan, y cuando se cumplen los acuerdos, las partes creen en el sistema de mediación. Entonces, el cliente que sabe que a través de su acta de mediación cobró su deuda, cobró la obligación de alimentos, repartió la herencia, hizo un buen acuerdo para la liquidación de sus bienes, o alcanzó un buen acuerdo para poder resarcir los daños materiales sobre un accidente de tránsito, ese usuario, señores, señoras, mediadoras y mediadores, va a creer en el sistema de la mediación, y ese nos va a permitir que crezca el sistema de la mediación. Nuestro reto como mediadores no es solamente alcanzar acuerdos. Nuestro reto como mediadores es garantizar que esos acuerdos se puedan cumplir. Y eso va a depender de que no hagamos acuerdos trotando, sino que hagamos acuerdos conscientes. ¿Ya? Entonces, ahí les doy un poquito ya de mi experiencia. Cuando empezaba en esta carrera, yo decía, no, yo quiero tener 100,000 actas de mediación. Ahora no, yo quiero tener las actas que sean necesarias, pero que la gente vaya sumamente consciente de que lo que está firmando le va a evitar estar dentro de un conflicto judicial. Vean, con excepción de las actas de alimento, nosotros tenemos un porcentaje de apenas de ejecución de actas de mediación del 1%, que es súper bajo. Y le digo con excepción de las actas de alimentos, porque acá hasta los abogados que están en el libre ejercicio saben muy bien que el tema de las sentencias de alimentos y las actas de alimentos es un tema complicado de decir que ahí no se ejecutan. Ahí hay un porcentaje bastante variable en el tema de ejecución. A veces los papitos no cumplen 2 meses, o a veces nos molestamos, ahí hay una carga emocional bastante fuerte, y eso provoca tener ciertos conflictos. Acuérdense que del 100% de nuestros problemas, el 83% se deriva de una carga emocional. Entonces los mediadores tenemos que trabajar en la carga emocional con la que vienen las partes, y es nuestra obligación buscar una solución efectiva para ellos. No sé si alguien tenga alguna duda hasta ahí. ¿No? Si no tienen ninguna duda, yo les voy a agradecer a usted, Sandra. Sandra, perdóname, por favor. Sí, buenas tardes, Jackie. Un favor, verá. Hablábamos acerca de lo que usted decía, ¿no? Que se pasaba la factura a las personas cuando ya se hacía el proceso de la mediación. ¿Existe existe alguna normativa para el costo de lo que un mediador o de lo que un centro de mediación debe de cobrar a una persona? No sé, puede ser casos específicos, el costo es diferente. ¿Cómo sabemos esto nosotros ya al futuro? Sandra, cuando los centros de mediación solicitan dentro de todos los requisitos que tenemos que cumplir para poder hacer el trámite de creación, hay un requisito específico que es la tabla de precios. ¿Ya? Y en esa tablita de precios nosotros presentamos cuánto vamos a cobrar por nuestro tarifario. ¿Qué es lo que nos pide el consejo? No puede ser menos de lo que cobra el consejo, ni puede estar sobre 10 veces más de lo que cobra el consejo. O sea, ese es mi rango. Ni menos ni 10 veces más. Entonces, ahí usted se va a dar cuenta que, sobre todo en Quito, la gente de Quito puede darme la razón, que va a encontrar centros de mediación muy caros y centros de mediación un poquito más económicos. Entonces, ahí tú encuentras esos dos pasos. Acá en Santo Domingo creo que estamos casi a la par. No estoy segura de ello, no puedo decirlo con fe, pero yo te voy a hablar, por ejemplo, de mi centro de mediación. Nosotros tenemos la misma tabla del Consejo de la Judicatura, e incluso en las tarifas que son superiores a los $40,000, nuestra tabla es menor. ¿Ya? Ahí hay varios temas que se analiza al momento de establecer el tarifario de precios cada centro de mediación. Pero hay una tablita que te deja estableciendo por cuantías cuánto es el valor que se va a cobrar.
Ok, muchas gracias. Y aquí una segunda pregunta. Nosotros, las personas que estamos estudiando en este momento, con la certificación que nosotros obtenemos después de este curso, ¿nosotros estamos habilitados para ponernos un centro de mediación propio? Bueno, hay varios requisitos. Nosotros al final de este curso, cuando ya pasa el evento de grado, nosotros les convocamos nuevamente para que ustedes puedan visualizar todo lo que es tener un centro. Nosotros incluso estamos abriendo sucursales. Hay gente que se ha quedado con nosotros trabajando en el curso anterior, se quedó con nosotros trabajando, la gente que ahora está en Machachi, la gente que está en Pedernales se quedó trabajando, y en Quito también se quedó trabajando con nosotros, abrimos una nueva sucursal. Hay gente que se queda trabajando porque nosotros le presentamos todas las opciones en las que ustedes pueden trabajar y ustedes al final deciden. Aquí veo personas que están trabajando en algunas áreas y muchas de ellas van a utilizar la mediación para potencializar sus actividades laborales, otras que de pronto van a decidir mediar y ustedes al final van a poder tomar una decisión. Para poder tener un centro, uno de los 14 requisitos es primero ser mediador. Ya es uno. Los demás requisitos son un poquito complejos, no te digo imposibles, pero yo siempre digo que hay que empezar por el principio, ¿no? Hay que dar los primeros pasitos e ir haciendo las cosas de a poco y todo se da. Por eso nosotros en este curso les estamos entregando un curso súper completo en donde les vamos a entregar un curso de dos masterclass de cómo emprender con éxito y cómo generar la marca personal, que hoy en día es lo que necesitamos. Vean, nosotros tenemos que asociar nuestros conocimientos a una marca personal, a una marca súper fuerte que nos permita consolidar y nos permita poder vender todos los productos. Por ejemplo, aquí le veo a algunas personas que ya tienen una marca súper fuerte. Por ejemplo, le veo al doctor, perdóneme que no les nombre a todos porque no a todos los conozco, sobre todo los que son locales de Santo Domingo. Le veo aquí al doctor Mario Pazmiño, por ejemplo. Yo imagino que el doctor Mario Pazmiño se pone a trabajar en el tema de mediación y en el tema de transporte. No creo que haya alguien que le iguale tan fácil porque él ya tiene una marca en el tema del transporte y le va a asociar al tema de mediación. Y le suma varias técnicas, va a ser un tema súper fuerte. Por aquí también está nuestra prefecta, la abogada Joana Núñez. Ella de por sí ya tiene una marcota trabajada y cuando le asocia el tema de mediación nos va a querer hacer la competencia. O la traemos acá al centro para poder potencializar la marca. ¿Ya? Una pregunta, doctora. En el tema cuando tocó dijo algo complejo. Verá, yo soy de Santo Domingo, yo estoy en la Universidad de Santo Domingo en Miandes, pero yo ahorita me radiqué acá en el Oriente Ecuatoriano. Acá solo hay el Centro de Mediación de la Judicatura y uno particular. Entonces sería bueno ampliar otro más acá. ¿Usted habló del complejo por el motivo de que hay muchos centros de mediaciones en Santo Domingo o por qué? No, por los requisitos. O sea, para mí nunca hay imposibles. Para mí hay cosas que toman tiempo. Ya, o sea, para mí, en el constructo mental que yo tengo no hay imposibles, hay cosas que toman tiempo. Pero para no desviarnos del tema, lo que sí les digo que nosotros al final de este curso, solo les vamos a enseñar todos los pasos que ustedes pueden seguir y al final del día son ustedes los que deciden cómo ustedes pueden sacarle mayor rentabilidad a este curso, ¿ya? Por el momento, concentrémonos en esta primera parte, en adquirir los conocimientos, en poder generar todos los insumos en conocimientos necesarios para poder ser buenos mediadores. Y luego, más adelante, vamos a ir trabajando también con temas de marca, adquirir ciertos conocimientos para crear una marca personal. Y al finalizar del curso, creo que una vez que hayamos terminado el evento de grado, vamos a estar súper preparados para saber cuál es el siguiente paso que vamos a hacer con este proceso de mediación. Vamos a ser mediadores de las sucursales, nos vamos a crear sucursales, o nos vamos a crear nuestro propio centro, o voy a potencializar mis actividades con las estrategias de mediación. Porque, por ejemplo, aquí en el Ecuador todavía no nos piden a nosotros como requisito obtener técnicas de mediación. Pero, por ejemplo, tú te vas a Estados Unidos y si tú tienes técnicas de mediación, eres mucho más competitivo en el tema de trabajo. Me refiero a cuando vas a hacer trabajo de oficina. Porque las personas que tienen técnicas de resolución de conflictos son mucho más proactivos en darle solución a los mismos. Entonces, a mí me conviene tener en mi empresa a alguien que sepa solucionar conflictos que alguien que de pronto por no conocer técnicas me genere más conflictos. Claro, muy bien. Gracias. Ya. Entonces, señores, si hasta ahí llegamos, si hasta ahí ya no existen más preguntas, yo les quiero agradecer a ustedes por todo su tiempo, por su dedicación. Vea, estamos ya terminando la jornada, ya tengo 75 valientes que siguen aquí conmigo, así que Dios les pague, muchas gracias.
Mil disculpas por los problemas técnicos que tuvimos en la mañana. En verdad, ayer hasta altas horas verificamos y no tuvimos ningún problema, pero lo técnico siempre a veces presenta ciertas dificultades. Así que, por favor, discúlpenos por ello. Prometemos que vamos a absolver en el transcurso de esta semana toda la parte técnica que nos falló para poderlo mejorar. Un Dios les pague a ustedes. Estamos aquí para ayudar, estamos aquí para sumar en su proceso de formación como mediadores y como mediadoras. Si necesitan algo, pueden escribirnos a través del grupo. Si en algún momento necesitan algo de mí, yo estoy aquí a las órdenes. He crecido gracias a la ayuda de muchas personas. Aún me falta crecer muchísimo como mediadora, pero sientan que todos los que estamos aquí en este equipo, tanto el personal operativo como los mediadores, estamos aquí para apoyar su proceso de formación. No les hemos invitado a un curso, les hemos invitado a que ustedes sean parte de una gran comunidad de mediadores con la que vamos a implementar una cultura de paz. Un Dios les pague a todos y todas. La información del curso del día de hoy vamos a subir al Drive para que ustedes puedan trabajar y puedan tener la información. Un abrazo. Muchas gracias. La próxima semana no tenemos clases, doctorita. Ay, sí, la próxima semana para que disfruten de feriado. No tienen clases, vayan a disfrutar y con la bendición de Dios nos vemos el 28. A estudiar, mejor dicho. Sí, estudiar. Jackie, antes de que se vaya, por favor, no se olviden de enviarnos todos los datos de las clases como habían quedado, en enviarnos los documentos, las diapositivas, todo lo que nos están pasando, por favor. De hecho, Juanito, ya está de la primera jornada, ya está en el Drive. Igual les vamos a agregar de esa última jornada mía, les vamos a agregar, no se preocupen. Muchas gracias. Gracias. Una buena tarde. Doctora, gracias. Muchas gracias. A ustedes, Dios les pague. Luego. Gracias, doctora. Cuídese. Gracias. Un buen fin de semana, doctora. Gracias. Dios les pague. Muchas gracias a ustedes. Un buen fin de semana. Tardes con todos. Ya empezamos de vacaciones. Gracias, doctorita. Buen fin de semana. Y el WhatsApp vamos a hacer, compañeros, el grupo, ¿no?